Hola, soy Sandra Locke, asociada del área de proyectos de infraestructura y recursos naturales de Miranda y Amado, y esto es Ecopod, un podcast sobre temas y noticias relevantes de derecho ambiental a nivel nacional e internacional. Hoy vamos a explorar un tema que tiene un enorme potencial para transformar nuestra matriz energética, la energía geotérmica. Para conversar sobre ese tema, tenemos el privilegio de recibir a Jimena Guardia Muguruza. Jimena es ingeniera ambiental por la Universidad Nacional Agraria La Molina y magíster en Ingeniería de Energía Sostenible de la Escuela de Energía de la Universidad de Reykjavik, Islandia. Actualmente desarrolla su doctorado en energía geotérmica en la Universidad de Reykjavik, especializándose en eyectores para pozos geotérmicos de baja presión. Además, Jimena es CEO y co-founder de Barma Max, una startup que desarrolla soluciones innovadoras para operadores geotérmicos. Jimena cuenta con más de 15 años de trayectoria como consultora y especialista ambiental en el sector privado y público, como especialista en el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Educación. Desde 2017 comparte su conocimiento como docente universitaria, impulsando la próxima generación de tecnologías limpias como la geotermia. Quienes nos escuchan saben que en Ecopod buscamos tender puentes entre la ingeniería, la regulación y la práctica legal, y la conversación que vamos a tener hoy es un ejemplo perfecto de eso. Jimena, bienvenida a Ecopod. Muchas gracias, Sandra, por la invitación. Un gusto estar con ustedes. Gracias a ti. Para empezar esta interesante conversación, queríamos preguntarte, ¿cómo llegaste a especializarte en geotermia y qué lecciones de la experiencia islandesa crees que son más aplicables a nuestra región? Bueno, en verdad yo llegué a la geotermia de una forma muy curiosa. Mi primer trabajo, cuando salí de la universidad, cuando me gradué como ingeniera ambiental, fue justamente trabajar en el Plan Maestro de Energía Geotérmica del Perú, allá por el año 2010. Y allí fue, yo no conocía nada en verdad de la energía geotérmica, pero allí fue cuando empecé a descubrir de qué se trataba y todas las posibilidades que tiene la energía geotérmica en beneficio de la población, ¿no? Tanto para generación de energía eléctrica como para distintos usos directos, ¿no? Entonces yo veía todas las bondades de esta tecnología y decía cómo es que el Perú todavía no tiene la energía geotérmica en su matriz, ¿no? Entonces eso fue un poco Ujú. lo que me motivó a estudiar geotermia. Más adelante hice una maestría justamente en Islandia, que es donde actualmente radico, porque yo quería implementar la tecnología geotérmica en el país. Como un país tan pequeño como Islandia logró convertir justamente un recurso geológico en un pilar de desarrollo económico y energético, ¿no? Creo que la idea de la geotermia no es solo electricidad, sino también procesos industriales, desarrollo local, justamente pensando en que muchos de nuestros oyentes vienen de sectores diversos, puede ser que no estén tan familiarizados con esta tecnología. Por eso quería que profundicemos un poco más y ¿podrías explicarnos brevemente cómo es que funciona la energía geotérmica y qué la diferencia de otras fuentes renovables como la solar o la eólica? Sí, bueno, la energía geotérmica, como su nombre lo dice, geo viene de tierra y térmica de calor, ¿no? Es el calor interno de la tierra. Básicamente es la energía que nosotros podemos aprovechar en zonas en las cuales, por ejemplo, tenemos confluencia de placas tectónicas, tenemos fallas, como en el caso del Perú, que estamos en el Círculo de Fuego del Pacífico. Y básicamente es energía que nosotros podemos extraer a través de pozos geotérmicos, extraemos vapor, vapor de agua principalmente, y este vapor nos puede servir para generar energía eléctrica, pero al mismo tiempo podemos utilizar el calor remanente para todo sistema de calefacción o enfriamiento que requiera calor. Entonces, en esa cadena podríamos tener invernaderos, podríamos tener piscigranjas, podemos llevar calefacción, por ejemplo, a industrias de alta demanda de energía que requieran tanto calor como enfriamiento, ¿no? Entonces, la energía geotérmica, a diferencia de otras tecnologías como la solar o la eólica, está Mm, funcionando las 24 horas del día, los claro. 365 días del año. Es una energía de base, por eso la llamamos así, porque está funcionando con un 90% de factor de planta, es decir, el 90% del tiempo del año está en funcionamiento. Y adicionalmente es flexible, que esto que quiere decir que es una energía que tú puedes regular, puedes
sacar de producción, digamos, en el momento en que se requiera. Y eso es algo que le da un factor adicional o, digamos, un plus frente a Un otras plus, tecnologías, exacto. ¿no? Ujú, Sí, eso es clave, ¿no? Porque el hecho de que la geotermia pueda generar energía de manera continua, ¿no? Sin depender de condiciones climáticas, es una ventaja enorme, ¿no? Frente a la intermitencia, tal vez de la energía solar o eólica, ¿no? Y esto es relevante cuando pensamos en la estabilidad del sistema, ¿no? Necesidad de fuentes de generación de base, justo lo que decías, ¿no? ujú, Entonces, la posibilidad de contar con esta fuente de calor constante abre oportunidades, ¿no? Y ahora bien, lo cierto es que toda fuente de energía, así sea energía renovable, tiene una huella o un impacto ambiental, ¿no? Y la geotermia no es la excepción. Por eso, es cierto que cuando hablamos de energías renovables solemos pensar en fuentes limpias, ¿no? Pero todo proyecto energético tiene impactos. Entonces, ¿cuáles son los principales impactos ambientales de los proyectos geotérmicos, ya sea en exploración o en operación, y cómo se podrían comparar con los de otras fuentes de energía? ujú. Sí, esa es una muy buena pregunta y de hecho esa es mi especialidad, la parte de impactos ambientales y sociales, porque he trabajado muchos años en eso. Y en el caso de la energía geotérmica, como tú bien dices, tenemos varias etapas, ¿no? Durante la etapa de exploración, lo que nosotros tenemos que hacer es perforar pozos. Estos pozos son de 2 a 3 kilómetros de profundidad en promedio en el mundo. Y eso significa que utilizamos en realidad una tecnología muy similar a la que se utiliza en pozos de hidrocarburos, ¿no? En verdad la tecnología proviene de las tecnologías de hidrocarburos, se perforan los pozos y allí Sí. tenemos los primeros impactos, por ejemplo, en generación de ruido, alguna generación de sedimentos. Y más adelante, ya cuando estamos durante la etapa de operación de la planta geotérmica, lo que nosotros estamos extrayendo, como les dije, es principalmente vapor de agua. Sin embargo, hay ciertas trazas pequeñitas de dióxido de carbono y de sulfuro de hidrógeno que no se pueden condensar. Entonces, hay una ligera emisión de gases de efecto invernadero durante la etapa de operación. Sin embargo, ya hay soluciones para eso, ¿no? Por ejemplo, en Islandia ya tienen plantas geotérmicas carbono neutrales que han podido captar ese dióxido de carbono y mezclarlo con agua para reinyectarlo en los reservorios. Entonces ya son totalmente carbono neutrales, ¿no? Pero básicamente esos son los principales impactos, ¿no? La parte de emisiones de pequeñas trazas, como les digo, durante la operación, durante la exploración inicial, la perforación de los pozos, y también la parte paisajística, ¿no? Porque cuando uno implementa una planta geotérmica, obviamente hay un impacto al paisaje. Claro, excelente. Esto es muy relevante para la práctica legal regulatoria, ¿no? Porque de hecho nuestro reglamento para la protección ambiental en las actividades eléctricas, ¿no? Este decreto supremo 014/2019 ya dedica un capítulo específico a la generación geotérmica, ¿no? Con disposiciones concretas sobre construcción de las plataformas de perforación, el manejo de fluidos y detritos, el control de emisiones atmosféricas, incluyendo reinyección de gases y el control de ácido sulfídrico y mercurio, ¿no? Así como el cierre de pozos. Lo que nos describes, sí, claramente en Islandia están muchísimo más adelantados, ¿no? Ya han logrado inclusive ser carbono neutrales, que de hecho este es un aspecto que la normativa busca regular, ¿no? Y ahora también pasando a otro tema que podría ser tal vez preocupante en el ámbito ambiental, no legal, que es la gestión de recursos hídricos. ¿Qué desafíos plantea la geotermia en relación con el uso del agua y la posible contaminación de acuíferos, ¿no? ¿Cómo podrían mitigarse estos riesgos? Sí, en realidad, como tú lo mencionas, son riesgos y no impactos. Cuando Ujú. nosotros perforamos pozos de geotermia, en realidad estamos perforando hasta 2 a 3 kilómetros de profundidad y se perfora con una serie de capas y cementación que prácticamente hacen o minimizan el riesgo de cualquier tipo de contaminación de acuíferos. En realidad, el riesgo es mínimo allí. Y no solo es desde el punto de vista ambiental que se quiere minimizar ese riesgo, sino también desde el punto de vista operativo, porque
lo que nosotros estamos extrayendo es fluido geotérmico y vapor caliente. O lo que se busca es que no haya ingreso de agua fría a los pozos, obviamente, porque si no, el vapor caliente ya no existe, ¿me entiendes? Habría una mezcla con agua o líquido frío, y eso no es conveniente para la generación de energía. Por Para eso la es que se toma. generación, claro. Exacto, se toman todas estas medidas de cementación, se hacen hasta unas 7 capas de cementación. Sí, excelente. Entonces, claro, de hecho, en el No, reglamento ambiental sí, también se pone en ese supuesto, ¿no? Siempre hace referencia a que la descarga de cuerpos hídricos no debería afectar la calidad del ecosistema acuático, exige monitoreos, ¿no? Medidas como el uso de pozos de inyección cementados a prueba de fugas, justamente en línea con lo que decías. Y lo cierto es que el uso del agua, al menos en Perú, es un tema bastante sensible, ¿no? Podemos pensar en conflictos asociados a minería, proyectos de irrigación o cualquier actividad que interactúe con el recurso hídrico, siempre va a ser sometida a escrutinio, ¿no? Entonces, por eso es que te hacía la consulta, pero es bueno saber que existen tecnologías, protocolos para gestionar estos riesgos de manera responsable, ¿no? E inclusive nuestra normativa ya ha incorporado varias de estas exigencias, ¿no? sí. Ahí, Y eso Sandra, no, sí quería sí, hacerte una precisión porque yo también he leído la normativa específicamente en la ujú, parte de, sí. de recursos hídricos que menciona sobre geotermia. Y, por ejemplo, mencionan la descarga a cuerpos de agua superficiales, ¿no? Entonces, en geotermia no se hace eso. No hay descarga a ningún tipo de Claro, acuíferos ni manifestación superficial, ni ríos, ni nada por el estilo, porque estamos hablando de fluidos geotérmicos que pueden tener algún tipo de concentración de minerales, metales, etcétera, porque vienen de las profundidades del reservorio de la geotérmico. tierra, claro. Así es. Ujú. Entonces, lo que se hace es utilizar y aprovechar el calor, pero obviamente esto con mecanismos de transferencia de calor mediante tuberías, pero no hay ningún tipo de descarga directa a ningún tipo de fuente superficial. Ah, perfecto. Eso también, digamos, garantiza que estos riesgos, como decías, estén totalmente mitigados y no se generen estos impactos negativos en los recursos hídricos, menos en los acuíferos. Correcto. Sí. Y bueno, Perú, como tú también mencionabas hace un momento, se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, ¿no? Tiene una importante actividad volcánica en el sur, pero la geotermia prácticamente no se ha desarrollado. ¿Cuál crees tú que es el verdadero potencial geotérmico del país y qué barreras legales e institucionales crees que han frenado su desarrollo? ¿Te parece, por Ujú. ejemplo, que son necesarias reformas para destrabar la inversión o a qué se puede deber que no haya todavía desarrollo? Sí, bueno, en el Plan Maestro de Energía Geotérmica que se trabajó con apoyo de la cooperación japonesa, el INGEMET, el Ministerio de Energía y Minas, allá por el año 2010 y se llegó a aprobar, digamos, en el año 2012, se identificó un potencial de 2.780 megavatios eléctricos. Sin embargo, después de eso, INGEMET ha continuado con los estudios en distintas zonas del país, especialmente en las regiones de Tacna y Moquegua, y han identificado un mayor potencial al que se había identificado inicialmente, y estamos hablando de más de 3.000 megavatios posibles para la generación eléctrica. Pero, como yo decía antes, la geotermia no solo es generación eléctrica, también hay un buen potencial para el aprovechamiento de calor. Entonces, ¿qué es lo que hace que en la mayoría de países la geotermia no se desarrolle tan rápido como otras tecnologías, como la eólica o la solar? Básicamente es que un proyecto geotérmico dura aproximadamente 7 a 8 años, ¿no? Desde que uno empieza la etapa de exploración. Y es básicamente porque es muy riesgoso perforar, ¿no? Cuando uno perfora, puede que no encuentres el recurso, puede que no haya suficiente presión en el reservorio o no haya suficiente fluido o la temperatura no sea la que uno esperaba. Entonces, cada pozo cuesta alrededor de 5 millones, entre 5 a 7 millones de dólares. Entonces, es un riesgo Claro. alto que obviamente es difícil para la inversión privada, pues tener un riesgo así, ¿no es cierto? Perforar y de pronto que ese pozo no sea exitoso. No sea exitoso, Entonces, exacto. así es. Entonces, lo que se viene haciendo y lo que se hace en muchos países es siempre tener un mecanismo de cooperación conjunta entre la parte gubernamental
y Y la los parte privada, privados. Ujú, o sí. inclusive en varios países, en Islandia, por ejemplo, es principalmente gubernamental el desarrollo, ¿no? Entonces, y eso es lo que fomenta que tecnologías como la geotermia puedan mitigar el riesgo. Otros ejemplos, Chile, en la región de Sudamérica, nosotros, por ejemplo, o lo que hace Chile es, ha tenido un mecanismo conjunto en el cual inicialmente la empresa nacional en Chile ha mitigado ese riesgo y luego ha dado en concesión a una empresa privada, ¿no? Ya la gestión del reservorio y la operación del proyecto. Entonces, cada país obviamente tiene sus condiciones en términos Particulares, políticos, claro, sí. Ujú. regulatorias y cómo se viene dando el mercado, obviamente, pero sí, la geotermia es un caso especial, ¿no? Dentro de todas las tecnologías renovables, tiene mayores riesgos, implica un mayor tiempo de desarrollo, ¿no? Entonces, obviamente, tiene que haber una gestión distinta. Claro, y el plazo de duración, como comentabas, es menor, ¿no? A otras tecnologías. Entonces puede no haber tanto incentivo, tal vez de parte de los privados, de asumir ese riesgo, ¿no? Correcto. Y lo que nos cuentas creo que pone en evidencia una paradoja que conocemos bien, ¿no? En el Perú tenemos recursos naturales e inclusive en el caso de geotermia tenemos un marco legal base relativamente antiguo, ¿no? La ley 26848 de 1997, ¿no? Que declaró la actividad geotérmica de utilidad pública y estableció un régimen de autorizaciones para exploración y concesiones para explotación, inclusive con garantías tributarias y de estabilidad jurídica para los inversionistas, pero aún así, casi 3 décadas después, no hemos logrado concretar un solo proyecto a escala comercial. Entonces, entendemos que es justamente por todos estos aspectos y estas atingencias que nos comentas. Pero hay un aspecto que justo no queríamos dejar de lado y que para todo proyecto de inversión yo creo que es transversal en nuestro país, y es la relación con comunidades, ¿no? El contexto peruano. ¿Cómo podría la geotermia contribuir a cerrar brechas de acceso a energía en comunidades rurales o altoandinas? ¿Y qué rol debería jugar la participación ciudadana temprana, justamente para que estos proyectos puedan ser viables y socialmente aceptados? Sí, gracias por esta pregunta, porque yo considero que la energía geotérmica es única justamente por el valor que da en términos de relacionamiento comunitario. Yo considero que no existe otra tecnología limpia que pueda tener un mejor relacionamiento con las comunidades como la geotermia. ¿Por qué? Porque básicamente la geotermia te da un sinfín de usos que puedes Ujú. tener del calor y de la electricidad. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer en el Perú? ¿No? Yo lo que he visto es que en el Perú se ha estado tratando de promover la geotermia solamente desde el punto de vista de generación eléctrica. Y yo creo que eso es un error. ¿Por qué? Porque la bondad de la energía geotérmica está en los usos directos, ¿no? Y cuando hablo de usos directos me refiero a calefacción de las viviendas, a invernaderos, acuicultura, piscigranjas, Uso secado y recreacional, procesamiento inclusive, de podría ser. uso recreacional, turismo. Ujú. Muchos países aprovechan todos estos recursos en cascada, ¿no? Y lo hacen a través de Claro. sistemas que llamamos parques geotérmicos. ¿Por qué? Porque en parques geotérmicos tú puedes poner una planta geotérmica, digamos, en el centro de todos estos usuarios, generar energía eléctrica y al mismo tiempo generar fluido caliente en ese proceso, y este fluido caliente tú lo puedes distribuir en cascada. Te doy un ejemplo. Imagina que para poder generar energía eléctrica tú requieres más o menos una temperatura de 200 grados centígrados, pero después de tu proceso tu fluido queda con un calor remanente de 180 grados. 180 grados es bastante calor y lo puedes utilizar en Sí. un proceso siguiente, por ejemplo, en alguna industria que requiera calor, una unidad minera, por ejemplo, que esté Claro, cerca por de la ejemplo. zona. Después de ese proceso, sigues teniendo calor remanente y lo puedes utilizar en todas, digamos, en una serie de cadenas productivas que cierra el círculo. Entonces lo haces de una manera como en economía circular, ¿no?
tienes una serie de usos en cascada que puedes aprovechar. Y justamente, y creo que esto es lo más valioso de la energía geotérmica en Perú, las zonas geotérmicas se superponen con zonas en las cuales tenemos riesgos de heladas. Justamente aquellas zonas que tienen 3 a 4 meses de heladas en el año, inclusive más, son las zonas con mayor potencial Tienen potencial. geotérmico. Qué Entonces, interesante. exactamente, entonces yo creo que el mayor aprovechamiento que nosotros le podríamos dar a la geotermia en el Perú es tener esta dualidad de generación de energía, pero sobre todo de generación de calor, que eso es algo en lo cual no tenemos un mercado, ¿no? En Perú no existe un mercado de compra y venta de calor, ¿no? Como existe en otros Exacto, países, sí. obviamente, pero sí hay una necesidad real en las comunidades de tener calefacción, ¿no? Entonces, esto es algo que tenemos que mejorar, obviamente, en nuestro marco regulatorio, porque como tú bien lo has dicho, tenemos una ley, un reglamento, desde los años 90 está esa ley, Mm. el reglamento más adelante salió en 2010, me parece, pero todo se enfoca en generación eléctrica. No estamos contemplando en todas Los estas otros series de usos. usos Ujú. que se pueden dar. Sí hay como regulación independiente, ¿no? Que se ha hecho en el Perú, pero para el aprovechamiento de aguas termales, porque en el Perú sí utilizamos la geotermia, seguramente han visto varios usos en el Cusco, en Cajamarca, en Sí, exacto, Churín, como ¿no es aguas cierto?, de termales. aguas Ujú. termales, pero eso es uno de los tantos usos que le podríamos dar, ¿no? Entonces no hay una reglamentación que te permita justamente tener este aprovechamiento conjunto de la geotermia. Sí, ahí coincido plenamente, Jimena. La geotermia, hecho con este potencial de generar estos beneficios locales directos, como el calor, y eso también generaría empleo, ¿no? Desarrollo, tiene una ventaja comparativa que debería aprovecharse inteligentemente, ¿no? Y de hecho, a la fecha, teniendo alguna reglamentación, tal vez no todavía habiendo llegado a definir bien este tema de los otros usos, ya debería empezar a considerarse como una fuente viable de energía y de otros usos como los que has comentado. Ya vamos a ir cerrando esta conversación, Jimena, y quería hacerte una última pregunta ya mirando hacia el futuro. Si pudieras imaginar el Perú dentro de 10 o 15 años en materia de geotermia, ¿cuál crees que sería el escenario ideal? De acá al futuro, a mí me gustaría tener por lo menos un parque geotérmico en el Perú, en el sur, ¿no? Mi sueño en realidad es ver que haya un parque geotérmico en el cual se genere energía eléctrica, pero al mismo tiempo se esté llevando energía a grandes usuarios, que pueden ser unidades mineras, algún productor de hidrógeno verde que requiere una gran cantidad de energía, que pueden ser, no sé, cementeras, grandes usuarios de energía y que al mismo tiempo se esté trabajando en usos directos con las poblaciones en los alrededores, ¿no? O sea, tener un proyecto que tenga todo este uso en cascada de la energía geotérmica y que sirva de ejemplo para la región, en realidad, porque en la región no tenemos un proyecto de esta naturaleza, ¿no? O sea, este tipo de proyectos se están dando en países como Islandia, pero el Perú tiene muchísimo potencial y tiene también grandes usuarios que podrían verse muy beneficiados con esta Beneficiados. tecnología. Así es. Entonces yo quisiera ver a la energía geotérmica ya implementada con un parque geotérmico en funcionamiento, con una regulación que sea clara, que los desarrolladores de proyectos sepan exactamente cuáles son los permisos que necesitan, que todo esté unificado. Entre las distintas instituciones y que hay una reglamentación, como te digo, clara en todas las etapas, ¿no? Del desarrollo de un proyecto geotérmico y que obviamente esto beneficie a las comunidades, ¿no? Que para mí es lo más importante, que la geotermia lleve calefacción a todas las zonas que actualmente requieren de calor. Muchas gracias, Jimena. Ha sido una conversación de verdad sumamente enriquecedora. Creo que nos dejas a todos con una idea muy clara, ¿no? La geotermia no es una promesa lejana, es una oportunidad concreta que el Perú tiene sobre la mesa y que requiere de voluntad política, de un marco regulatorio adecuado
y de profesionales que puedan justamente articular la técnica, ¿no? El derecho, el diálogo social, para finalmente llegar a tener este parque geotérmico que comentas. Gracias nuevamente y te esperamos en otra oportunidad en Ecopod. Muchas gracias a ustedes por la invitación y gracias también por considerar a la geotermia dentro de los temas que abordan en su podcast. Gracias. Gracias por escuchar este capítulo de Ecopod. Los invitamos a seguirnos y suscribirse en Spotify, Apple Podcasts y YouTube. Nos vemos en un próximo capítulo.